Buen día a todos. En este video se dará una breve explicación de cómo utilizar el simulador de microscopía electrónica de transmisión, o TEM por sus siglas en inglés, que provee el sitio de myscope.com. Primeramente, deben ingresar al enlace proporcionado en el documento de la práctica del día de hoy, el cual los llevará a esta página que aparece en pantalla. Una vez aquí, hay que desbloquear el Adobe Flash Player para que la animación pueda funcionar. Para esto hay que dar clic en el icono de candado que está a la izquierda de la barra de direcciones. Después de seleccionar la opción de permitir en el menú desplegable, carga la página de nuevo y verás el simulador listo para iniciar. En la parte superior encontrarán una barra de color naranja que irá marcando el avance de la simulación, y del lado derecho de la pantalla aparecerán textos que dan más detalles sobre cada parte de la simulación. El primer paso será insertar la muestra y luego se elegirá un voltaje para trabajar, el cual determinará la velocidad y la longitud de onda de los electrones. El voltaje se debe elegir en función del tipo de muestra que se desea analizar. La mayoría de las muestras biológicas son analizadas con voltajes bajos, de entre 80 y 120 kV, para obtener un contraste adecuado de estructuras biológicas constituidas por elementos ligeros. Los voltajes más altos, de 200 kV, se usan en muestras inorgánicas. Después de elegir el voltaje, se enciende la alta tensión y se sube la corriente del filamento. Esta corriente controla la temperatura del filamento y el número de electrones emitidos. Generalmente se prefiere una alta densidad de corriente, y esto se logra saturando el filamento haciendo que la fuente de electrones provea el máximo número de electrones en una geometría determinada. Luego hay que seleccionar un tamaño de spot y se debe divergir el haz de electrones para cubrir un área más grande de la muestra. Cabe destacar que el exponer la muestra a un haz de electrones condensado la dañaría. Después se selecciona una magnificación mediana de la muestra y se inserta la apertura del condensador. Las aperturas son orificios circulares en tiras de metal que a menudo están hechas de platino y molibdeno, y son usadas para seleccionar o excluir electrones. La apertura del condensador controla la fracción del haz de electrones que puede alcanzar la muestra. El siguiente paso es insertar una apertura de objetivo. La elección de la apertura depende de cuánto contraste intrínseco proporciona la muestra, es decir, la masa y el grosor de esta. Cuando la apertura de objetivo es más pequeña, hay mayor contraste y menor brillo. Por otro lado, cuando la apertura de objetivo es más grande, se tiene un menor contraste y mayor brillo. Después hay que seleccionar la opción de difracción y hay que ajustar los ejes X y Y para centrar la apertura de objetivo. Una vez hecho esto, podremos modificar la magnificación y el enfoque. El paso siguiente es establecer la altura eucéntrica de la muestra utilizando el wobbler. La altura eucéntrica es una posición de la plataforma de la muestra en el que la muestra no se mueve cuando se inclina. En esta posición el microscopio se puede alinear correctamente. La muestra debe colocarse en esta posición y para hacer esto, todo el portamuestras se mueve en la dirección Z. Una vez que se haya establecido la altura eucéntrica, es importante recordar apagar el wobbler. Luego, hay que comprobar y corregir el astigmatismo en la imagen.
El astigmatismo ocurre cuando los electrones detectan un campo magnético no uniforme. Esto surge porque las piezas polares de hierro que componen la lente electromagnética no pueden fabricarse con una simetría cilíndrica perfecta. El hierro también puede tener heterogeneidades microestructurales que provocan variaciones locales en la intensidad del campo magnético. Por último, se debe elegir el tiempo de exposición de 0.5 segundos en la sección de cámara y capturar la imagen obtenida de la muestra. Cabe mencionar que esta primera parte del video fue referente al simulador de Basic Imaging de TEM, y ahora complementaremos el tutorial mostrando el simulador de Diffraction en Advanced Imaging, también disponible en el sitio web de myscope.com. Este segundo simulador hace referencia a la técnica de difracción de electrones, la cual es utilizada para estudiar la materia haciendo que un haz de electrones incida sobre una muestra y observando el patrón de interferencia resultante. Al inicio de esta simulación, los pasos a seguir son idénticos a los del otro simulador, hasta que llegamos a la parte que hace referencia a la apertura de difracción de área seleccionada. Ahora hay que centrar la muestra en esta apertura para obtener el patrón de difracción, y después la muestra se debe inclinar. Un patrón de difracción generalmente consta de una serie de puntos. Cada reflexión representa un plano de átomos en la muestra que está experimentando difracción. A medida que la muestra se inclina, los planos de los átomos de la muestra se inclinan con respecto al haz de electrones y difractan diferentes planos. Hay portamuestras de inclinación simple y doble. Este último es superior, ya que la inclinación de la muestra se puede lograr en dos planos. Luego se debe establecer la longitud de la cámara a 80 centímetros. El patrón de difracción forma la imagen proyectada en la pantalla y se puede fotografiar. De ahí el término longitud de cámara, ya que aquí es donde se coloca la cámara. El proceso de proyección aumenta la distancia entre los puntos del patrón. Para obtener un patrón de difracción usando un TEM, se debe establecer la longitud de la cámara. Una longitud de cámara pequeña proporciona un patrón con poco espacio entre los reflejos difractados, y una gran longitud de cámara proporciona un patrón con grandes espacios entre reflejos. Debe recordarse que la longitud de la cámara debe calibrarse para obtener mediciones precisas. Esto se puede hacer usando una muestra estándar de calibración para la que se conoce el espaciado de la red.
Por último, se debe elegir el tiempo de exposición de 0.5 segundos en la sección de cámara y capturar la imagen obtenida de la muestra.